Bienvenidos, esto es Rock hecho en Ensenada, en los 90s. Hoy tenemos a una persona que ya fue mencionada en los tres programas anteriores, así que no nos quedaba otra que traerlo. Obviamente que estaban listas para estar acá con nosotros. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. La verdad que cuando vos comentaste la idea que tenías, enseguida me pareció genial porque es una época que merece ser retratada o que quede escrita en algún lado. Un testimonio tiene que haber. Bueno, estamos con Gabriel Negro Plaza. Por si alguien no lo conoce en Ensenada, lo aclaramos. Nada, un gusto tenerte acá. La verdad que estaba pensando el otro día, me estaba acordando, la primera persona que entrevisté del ámbito musical. Sí. Hace 158 años, por lo menos. En el 91, 92. Hice mi primer programa, así que un gusto. Bueno, para mí también. Bueno, y como vos decías de los 90 recién, la primera pregunta, que es la única que tengo ahí escrita, después lo demás es una charla. ¿Qué se te viene a la cabeza lo primero, ¿no? Pensando en esos días de los 90? ¿Musical o de la vida, lo que fue? Es una época de rock and roll porque los 90 tienen hechos musicales muy importantes. En el año 92 viene por primera vez un Rolling Stone Argentina, que es Keith Richards, que viene al Estadio Vélez, lo cual pude ser testigo. Y en ese recital tocan de soporte Los Ratones Paranoicos. Que lo invitan a Papo. Porque Papo en realidad pocos saben que lo conoce a Juanse de chico, porque Papo fue novio de unas tías de Juanse, por eso le dice Juanito él. Claro. Y Papo lo invita a tocar, y yo me acuerdo porque fui a recitales en Vélez. Papo subió todo de cuero con una guitarra roja y tocó solió en todos los temas, porque el loco no sabía ninguno. O sea, lo fue a buscar a la mañana, vení que viene Keith Richards, tenés que venir, bueno. Sí, la anécdota dice que estaba arreglando un auto. Sí, exacto, bueno. Y eso hizo que después vuelva a Papo en el 92, también al final del 92 saca Blues Local. En el 93 sale Hecho en Memphis Los Ratones Paranoicos, saca el primer disco La Mississippi. En el 94 ya Memphis estaba pleno, que saca el disco en vivo en el ópera, creo que es. Y en el 95 vienen los Rolling Stones. Entonces para mí era, y para el movimiento cultural de rock de esa época, solo se podía respirar rock and roll. Y ahí fue cuando nace Punto Rojo, después de esos sucesos musicales, ¿no? Bueno, antes de eso vamos para atrás, si te parece, y después vamos repasando las bandas. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue el inicio musical en tu casa que se escuchaba? ¿Había alguien que tira algo de música o fue una iniciativa tuya? Sí, en mi casa siempre hubo música porque mi viejo, cuando yo era chico, él era encargado de... En 1 y 44, justo 1 y 44, donde hay un kiosco en la esquina y muchos locales para 1 y muchos locales para 44. La terminal de La Plata. Enfrente era solo un local que era el Rayo, que era un bar de 24 horas abierto. Mi viejo era encargado de uno de los turnos y alrededor de eso eran todas disquerías. Claro. Todas disquerías. Mi viejo no escuchaba Deep Purple, Led Zeppelin. Mi viejo escuchaba Cacho Castaña, Camilo Sesto. Y a mí lo que siempre recuerdo es que siempre quise cantar. O sea, me agarraba en el garage de mi casa que tenía un Rancer de equipo de música, esos que venían todos juntos para pasar el disco. Era como un mueble y adentro tenía Claro, me gustaba Camilo Sesto. Ponía Camilo Sesto y cantaba arriba los temas de Camilo Sesto como un descosido, pero siempre que no me vea nadie, cerraba todas las puertas. Bueno, después con el tiempo en la escuela, los coros de la escuela, que me acuerdo que siempre me da como un poco de vergüenza y no me era fácil entrar al coro, ¿viste? Pero yo siempre insistía igual. Y después con los años, primero empecé a escribir algunas cosas. A los 15, 14, 15 ya empezamos a agarrar una guitarra, 16. Empezamos los primeros tonos, no sabía la, mi. Había ido alguno más que otro profesor, pero cuando yo era chico, siempre pasabas por Samba de Mi Esperanza, Luna Tucumana, ¿viste? No, sí, como que se quedaba ahí. Hoy los pibes van al profesor de guitarra y se quiero que me enseñes Pet Sematary de los Ramones. No y ahí existía, profesora. Claro. Al menos por acá. Claro, no existía. Y ahí fui aprendiendo a tocar la guitarra y a empezar a componer los primeros temas, pero muy casero, muy para mí. Y en el año, puede ser 92, en la secundaria con Leo Raimondi de Los Patraces, coincidimos ahí. Leo tocaba la guitarra y empezamos a hacer covers y fue lo que fue Los Patraces. O sea, ahí armamos con Leo, Enzo Salto, Julián Palianza, el Manzana que vivía acá a la vuelta, en teclados, Chuchú, Daniel Miguel.
Fue una época de aprendizaje genial. Después entró Tommy Luchini y se fue el Manzana en teclado, que Tommy ya tenía experiencia y ya aportó un montón a la banda. Pero la banda ya empezó a tomar. Nosotros cuando arrancamos tocábamos Twist y Grito de los Beatles o covers, pero variados. Sí, de rock and roll, que era lo que yo tocaba. Era como que tenía una parte que cantaba, otra parte cantaba Leo, otra parte cantaba el Toto Lorenzo. Como en un momento ya como que sentí como que la banda iba por otro lado y armo la banda de Tu Calle, que es una de las fotos que me mostraste recién, con Mariano Pecorelli y Germán Góngora, que ya Germán ya tenía experiencia, venía a tocar con Willy Varela. Y los chicos que después fueron Cirá, con Carlito Cela, Pablito Caracoche. Empezamos a tocar más covers del Ataque 77, Los Ratones. Más dentro, digamos, de lo que vos sentías que te gustaba. Sentía que me gustaba. Entonces, después de ese proceso, que no duró mucho, habrá durado un año, armamos con Pato Ryan en la batería, que una colega que ya no vive más en Ensenada, el Mono Gauna en el bajo, que venía a tocar septiembre-enero, ya tocar con el Mono Gauna para mí era tocar el cielo con las manos. Ahí también estaba Willy. No, ahí estaba Mariano Pecorelli. Entonces armamos La Estafa, que ahí empezamos a componer los temas nuestros. Ahí empezamos a armar. La Estafa era una banda que queríamos tocar punk, ¿viste? Yo digo, todas las bandas rock, por más que el estilo que vos quieras tocar, los primeros ensayos son punk. Durante un tiempo, sí. Sí. Entonces nosotros queríamos tocar como de cal, pero nos salían más parecidos a los Ramones, o sea, salvando la distancia, ¿no? Sí. Eso habrá sido 94. Y ya en el 95, es lo que te cuento, después de todo ese suceso, como venía arrastrando, ya me decidí directamente a querer tocar rock and roll. Un rock and roll más relacionado con los Rolling Stones, más relacionado con los Doors, con Dr. Feelgood, con los New York Dolls. Nombro bandas internacionales porque siempre es la influencia que teníamos. Por ejemplo, qué sé yo, acá en Argentina tenías Los Ratones Paranoicos, las bandas que nombré, ¿no? Sí, que a lo mejor se nutrían también de las mismas influencias. ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí decido, me acuerdo que me acompaña el Flaco Vargas, habíamos conocido a un músico de La Plata llamado Verón, y él fueron con los que compusimos los primeros, él hacía las bases y yo hacía las letras, los primeros temas de Punto Rojo. Eso fue 95, Fede Verón. Y bueno, me fui a La Plata y tuve la suerte de contactarme con buena gente, con buenos músicos, Monillo Vidal en batería, el Negro Black, que ya lo conocía, el Negro Black era un asistente de Bocha Antonelli, así que siempre lo veíamos con los patraces. El Gastón Prat, el doctor Prat, que entró en la viola, y ya para el 96 ya estábamos consolidados como una banda rock and roll, tocamos muchísimo, nos íbamos a tocar a la costa todos los veranos, es una experiencia muy buena. Y Punto Rojo era, digamos, una banda de referencia en esos años, no solamente acá, bueno, en La Plata y demás, ¿no? Y claro, cuando nosotros, toda la región. Cuando íbamos a Villa Gesell, en la misma situación de calle de tocar, ¿no? Sí, sí. Porque tocaba en ese tiempo en Villa Gesell, te daban, ibas a una casa que vendía corpiños y le pedías un cable y te lo daba y tocabas en la vereda. Después eso se cortó, porque ya eran muchísimas bandas que iban. Pero en las mismas condiciones que nosotros estaban los Tipitos, Viejas Locas, Catupecu, los Gardelitos. Una noche compartimos una fecha con los Gardelitos y los Villanos y Punto Rojo en Villa Gesell. Fue buenísimo. Fue genial, sí. Sí, no, eso se daba mucho en la costa, lo que vos decías, ¿no? Se armaba una banda ahí en una esquina, en un rincón. ¿Viste? Con un enchufe alcanzaba. Mirá, viste que hay una franquicia que se llama Carlitos de Waffles, que está en Capital de La Plata. Bueno, en realidad eso nació en Villa Gesell y yo, el dibujo acá hay una caricatura del viejo Carlito con el gorro tal cual. Yo lo conocí, Carlitos nos dejó tocar en su lugar, ¿no? Ahí en Gesell. Claro, sí, el amanecer de Carlitos se llamaba. El amanecer de Carlitos. No, bueno, eso, lo que, juntando con la idea, cuando arrancábamos, que vos decías, ¿no? De la década del 90, eso es el rock and roll. Con un enchufe, ya está, ¿no? Ya está. Después, bueno, vienen las luces, viene todo lo que tiene que ver con un mejor sonido, con mucho con el show, digamos, pero que si no tenés lo primero, no. Yo siempre digo a todos los chicos que empiezan a tocar, digo que el sonido es una lupa, ¿viste? No hace milagros. Si vos sonás mal, sonás más fuerte, y sonás bien, sonás más fuerte bien, ¿viste? No te mejora. Yo tengo un sonidista sonidista hace muchos años, el Sensei, operador, un capo que siempre me carga porque dice, yo trabajo en negro para vos hace como 20 años, me dice, el día que te haga juicio te mato, dice. Y él dice, yo tengo un pacto con Dios. Él no hace sonido, yo no hago milagro. Bueno, es así. El sonido es eso. Vuelvo un cachito atrás también para no
no adelantarnos tanto. Cuando decías, bueno, empecé a componer, a tocar la guitarra. ¿Con qué guitarra? No, tiene una guitarra criolla que la tenía de cuando aprendía, que te conté, que me acuerdo que me enseñaba uno de mis profesores, fue el Chino Nievas, que era el guitarrista, un tipo mayor, un tipo que tenía como 70 años, que era el guitarrista del trío Blanco y Negro en Ensenada, que era una orquesta típica, claro, instrumental, que tocaban paso doble, tocaban en todas las fiestas. Yo iba con mi viejo y lo veía. Después tuve un profesor que es un grande en Ensenada también, que habría que algún día hacer un reconocimiento grande, que es Walter Martín. Vecino tuyo, Walter. Sí, sí. Bueno, Walter me enseñó muchísimo también en lo que es ritmo. Muchísima gente aprendió con él. Sí. Y después, bueno, esa guitarra que te conté, cuando ya decidí, me acuerdo que, no sé si fue Walter, uno de los profesores me dijo, no, Walter no fue, me dijo, tengo una alumna con la mano más chiquita que vos y puede hacer lo que vos no hacés, y me dio una bronca, que no venga mal, aprendo solo. Y ahí empieza a aparecer la toco y canto, ¿te acordás? Claro. Que venían las letras con los acordes y empezás a tocar. Y entonces, ahí, ¿por qué me gusta tocar el bajo? ¿Viste? Aparte de cantar, me gusta tocar el bajo. Se me iban rompiendo las cuerdas, que siempre se te rompen las cuerdas más finas, y me quedan las de arriba, pero nunca cambié al encordado. Entonces, me acuerdo que el primer tema que logro sacar de oído, y digo, fue como, no sé, como abrir una puerta, que fue El cielo está en llama de Kiss, que la podés tocar con la cuerda mi al aire, porque lleva, bueno, los que saben de música, juega con mi al aire, si, la y sol. Entonces, en ese juego, como que como fue la primera vez que pude, algo que yo escuché, tocarlo por... Que sentís que sí, me salió. Sí, me salió, eso fue genial. Bueno, y hablábamos ahí un ratito antes de arrancar. Todo el tema, no solamente de guitarra, amplificación, ¿cómo era por esos días con la dificultad que había, ¿no? Porque después viene el tema del 1-1, claro, y ya se empiezan a abrir otras oportunidades como para acceder a todo lo que es instrumentos, pero en esos primeros años era muy difícil. Se tocaba con lo que se tenía, o sea, con lo que se podía. Un amplificador, 2 guitarras. Sí, y si te mangueabas, si había alguno que te prestaba uno y vos le prestabas otra cosa. Era muy raro quien tenga un equipo de bajo. Claro, ¿viste? Bueno, eso sí. Y me acuerdo que con los patrás ensayábamos en mi casa y poníamos en el centro musical una viola, qué sé yo, un micrófono, no recuerdo. ¿No? Sí, sí. Pero eran muchísimas las ganas de participar de la música y del rock, más que nada del rock and roll, porque uno se da cuenta que es a los años, yo este año cumplo 53 inviernos. Y son muchos años. A mí nunca me resultó fácil, ¿no? Que nací cantando como Freddie Mercury. O sea, yo siempre digo, soy un buen cantor. Y siempre fue todo con esfuerzo, con experiencia. Y hoy puedo decir que sí, puedo decir que soy un buen cantante de rock and roll, pero eso me costó muchísimo. Sí, trabajarlo. Exacto, ¿no? Sí. Lo hablábamos, creo que la emisión anterior, que no viene nada de arriba, ¿no? No. Vos te podés sentar a esperar y no va a venir. No. Tenés que laburar y bueno, puede venir la inspiración en ese rato, pero no es que vos te sentás bien, ni tocas la guitarra mejor, ni cantás mejor. Hay mucho muchos menos. métodos de escritura, muchos métodos de composición. A veces empezás con la letra, a veces empezás con la música, te gustan un par de acordes. Qué sé yo, tengo el orgullo para mí, igual que yo sé que vos sos compositor también, y debo tener compuestas, no sé, 50 canciones por lo menos, terminadas. A lo largo de toda mi carrera. Y es un legado, ¿no? El ruso exagera, dice que yo tenía una carpeta así. Puede ser. Tanto, no era. Sería un... Bueno, vamos a dejar ahí la duda. Que quede un misterio. Que quede la duda. Y la tapa del libro tiene que ser una carpeta así. Una carpeta grande. Bueno, en algún momento vos dijiste, más allá de la composición y de los instrumentos, bueno, yo soy cantante, no subo más al escenario con guitarra, o es algo que se fue dando porque naturalmente. En realidad yo respeto mucho a los instrumentistas, ¿viste? Yo, por ejemplo, digo, yo toco la guitarra, pero no soy un instrumentista, no soy un guitarrista, yo soy un guitarrero. Soy un guitarrero. Nos juntamos como un asado, tocamos 50 canciones, toco la guitarra, pero te la tocaré todas con el mismo ritmo. Una que sepamos casi todo. Pero una vez una anécdota que sepamos todo y saltaron con Canción para mi muerte, y uno dijo, uno que sepamos tanto, no. Tanto. Así que, no, tengo mucho respeto por eso. Nunca fui instrumentista. Cuando toco el bajo con algunos colegas, que hasta hace poco tiempo estuve tocando con Elvira, la verdad que lo hago como... me gusta el estilo minimalista, me gusta aportar de la armonía, ¿viste? Qué sé yo, un mambo. Pero no soy instrumentista, tengo un gran respeto por los músicos. Con lo que dijiste me acordé, no sé si era... esta sala de ensayo El Purgatorio, que había un cartel que decía prohibido tocar el tren de las 16.
No me acuerdo si era esa, pero puede ser. El cartel me lo acuerdo, pero ahora me queda la duda si era el Purgatorio. El Purgatorio. Está muy bueno. Está muy bueno, ya está. Sí, ya está. El Purgatorio es una sala de ensayo que tenía un buen nombre para nosotros, para Punto Rojo, que pasamos unos cuantos años ensayando lunes, miércoles y viernes a rajatabla. Por eso, ahora nosotros ensayamos ahora están ensayando los Puntos Rojos, por ejemplo. Y ensayar 2 veces por semana ya es un montón, ¿viste? Por una cuestión de tiempo y también de agotamiento, ¿viste? Antes al principio tenés todas las energías, todas las ganas. Y la verdad que la banda ensayamos 3 veces por semana y tocamos casi todos los sábados, a veces 2 veces por fin de semana. Y en esos años que te cuento, del 95, 97, 98, estábamos súper afilados. Claro. Y sí, después uno con la edad también tiene otras obligaciones, ¿no? Sí, exacto. En esa época uno le pone todo ahí. Toda la energía estaba ahí. Hasta que empieza a pasar el tiempo sin que uno se dé cuenta. Y después, bueno, hay otras cosas y no te alcanza. Por más ganas que vos le pongas a la banda, no te alcanza, digamos, así como decís vos, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, y después salir a tocar. Claro. Y ahora, muy por complicado. ejemplo, ahora no es que me cueste, pero yo, si no toco, no salgo, yo siempre digo. O sea, pero a veces estamos tocando todos los fines de semana, ¿viste? Porque con algunos colegas tenemos las bandas que nos gusta divertirnos, como El Sueño del Pibe Tributo a Sumo, o Corderos en la Noche, que tocamos las canciones de Alejandro Sokol. Siempre hay una excusa para andar tocando por ahí, y la verdad que es algo que me siento muy cómodo, como que estar cantando en un escenario es... me acuerdo de... cuando yo estoy cantando arriba del escenario, me acuerdo de aquel pibito cantando en el garage de su casa con el secador contra la pared y siento como que el sueño que tuve de chico lo logré. Aniquilando los discos de Camilo Sesto. Camilo Sesto. Siempre un disco de los Beatles siempre había por alguna casa, ¿viste? Pero... No, en todas las casas pasaba. En mi casa también había de todo esto, Palito Ortega, Sergio Del y todo eso, y estaba Help, Let It Be, alguna vida. Que a veces no es que no los quiero escuchar, pero ya los escuché tanto. Claro, gastaba. Cuando voy a escuchar, escucho otra cosa. Bueno, y después estaba, vos hablaste de Kiss, perdón, que se corté. Estaba el simple también de, bueno, 8 para Marte, que están en todas las casas. Y bueno. Y creo que soy sexy de Rod Stewart, ese estaba también. Ese seguramente estaba. Y Dar Strikes, bueno, Sultanes del Ritmo. No, esos me acuerdo que eran simples. Claro. Porque después había de todo. Se usaba editar primero una canción como lado A y el otro lado B. Y después en la casa de una amiga, ya entrando los 18 años, 17 años, Paula Galazo, me acuerdo de la madre, tenía un par de discos de Fontova y su sobrino, que estaba muy bueno, y tenía 2 discos que eran increíbles, 2 discos de los Rolling Stones, que uno era Songbirds y It's Only Rock and Roll, que hasta el día de hoy los sigo escuchando esos 2 discos. Para mí, tengo toda la discografía de los Rolling Stones, obviamente en MP3 y en Spotify también la puedes tener, pero si vos me apurás y en una que es muy difícil decirlo, yo te diría que Songbirds para mí es el mejor disco de los Rolling Stones, con Ron Wood. Sí. Y suerte que en una casa había esos 2 discos familiar estuviera eso, ¿no? Sí. Que te aporta un montón, y más en esa época donde uno está ahí en el aprendizaje, ¿no? Todo eso y absorber todo. Claro, eso es una esponja, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, viniendo al presente ahora de Punto Rojo, sí, como te conté, nosotros queríamos tocar como los Rolling Stones, como los Faces, como, qué sé yo, como ZZ Top, como Dr. Feelgood. En ese momento, como que nos quedábamos en el camino, pero por una cuestión técnica y una cuestión también de los conocimientos que teníamos en el instrumento. Hoy en día estamos logrando eso, qué sé yo. El otro día hicimos un tema nuevo y me sonaban los Black Crowes, ¿viste? Qué sé yo. Uno con el tiempo se va poniendo más selecto con lo que va a tocar, ¿viste? Y la verdad que sí, que cuando miro el camino recorrido y el resultado obtenido, no me arrepiento de nada. También eso tiene que ver con la originalidad, ¿no? Porque vos decías, arrancaste con los Patraces sin desmerecer nada de lo que hacían. No, yo los adoro. Por eso, ¿no? Pero digo que vos ya tenías ganas de hacer lo tuyo. Sí. A eso me refiero, ¿no? Porque vos podés hacer los covers de la mejor manera posible, pero vos tenés ganas de hacer lo tuyo. Sí. Bueno, y eso, a lo mejor vos decías, queríamos sonar como esto, tal, pero bueno, vos hacés lo posible, pero vas a sonar como sos vos. Exacto. No hay manera de hacerlo igual. Qué sé yo, vos decís, quiero sonar como AC/DC. Y nosotros teníamos un equipo de 40 con un Squier. Y cuando los hermanos Jan se ponen a grabar, ponen una habitación como esta, un JCM 900 mínimo, al mango con un micrófono a puerta cerrada y ellos están en otro lado. ¿Y cómo haces para emular el sonido de esa viola? Es imposible. No, por eso. O sea, Capusotto, es imposible. Hay que ir por ese camino que uno elige o que el camino que te elige a vos. Y bueno, dentro de eso vas haciendo lo que te sale. Me parece que eso es lo valioso. Por eso la idea de
estas entrevistas es eso, ¿no? Rescatar a aquellos que hicieron algo por la música, no solamente me subo acá y hago, hago lo que puedo y si puedo cobrar cobre, sino a veces lo importante es la originalidad y sí, pero eso que si vos es importante. Y el empuje. Porque siempre lo resalto esto por respeto a los colegas, es que si hoy en día el mainstream de la televisión o de los streaming o las radios todas pasan rock and roll, o Santo Biasetti en un momento decía voy a una pausa y ponía un tema de los Rolling Stones o de los Ratones Paranoicos o los Redonditos, eso no fue solamente un trabajo que hicieron ellos, eso fue un trabajo que hicimos todos los músicos de rock and roll para demostrarle a la sociedad en un momento yo quería hacer un recital en Ensenada y tenía que explicarle que no se iban a pelear, ¿viste? Como diciendo, no, quiero organizar algo para que haya quilombo. No, yo quiero organizar algo para difundir la música que tocamos. Vos fuiste testigo de que hemos organizado un montón de recital acá, no solamente después de casi a finales de los 90 me dediqué también un poco a producir esas cosas, ¿viste? De juntar las bandas. Una vez hicimos un recital de 10 bandas en la Plaza San Martín, que cerró Don Lunfardo, me acuerdo. Hubo muchos hechos que hemos entre mucha gente hemos logrado acá en Ensenada. Contanos un poco de cómo fue esa movida de Alumni, porque la verdad que fueron unos años importantes con bandas que nunca habían pisado Ensenada. Digamos. Y eso fue gracias a las redes sociales, porque cuando empieza a aparecer el Facebook y de repente te encontrás. El primero que yo hablo y que tengo una relación de amistad hasta el día de hoy es Roy Quiroga, que es el batero de los Ratones. Entonces lo contacto a él y justo en ese momento Juanse se había ido por un problema de adicción y había dejado la banda y ellos estaban tocando con Circo Paranoico, que una de las fotos que elegiste ahí que estoy cantando con ellos está buenísimo. Y viene Sarco, Pablo Memi y Roy. Y para mí los Ratones Paranoicos era la banda la banda de sonido de mi adolescencia, ¿viste? Creo que no había viernes o sábado que no salgamos con mis colegas, sino no escuchábamos Caballos de Noche de Furtivos, del tercer disco de los Ratones Paranoicos. Y bueno, después eso se fue dando de a poco. Hubo hechos, por ejemplo, como decirte, la Mississippi. Lo llamo, hablo con Ginoy, ¿viste? En ese momento me dice, digo, ¿cuánto están cobrando? Me dice, 100 lucas, me dice, por ejemplo, ¿viste? Y digo, ¿por qué? Me dice, ¿cuánto están pagando ustedes? Y nosotros solo pagamos 20, 25, estábamos re lejos, ¿viste? Sí. Entonces Ginoy me dice, pero no te preocupes, me dice, sigamos charlando, que algo vamos a hacer. Entonces, en un momento, bueno, la charla fue bastante, muchas veces charlamos, y en un momento me dice, vamos a una cosa, si metemos más de 400 personas, te cobramos 50 lucas, me dice, la mitad. Me dice, eso sí, no le cuentes a nadie, ahora se están enterando, pero pasa mucho tiempo. No le cuentes a nadie porque si no me matan. Cambió todo. Y tuvimos la suerte de meter, no sé, 401 o 399, pero digo, para pagarle las 50 lucas. Y la verdad que una gente recopada, la Mississippi, una gente muy, muy humilde, muy músicos de primera aparte. Y... Bueno, pero por ahí, porque tiene que ver algo con nosotros también, ¿no? Son de Florencio Varela. Sí, exacto. Tapia había estado en Ensenada en su juventud. Vivió un tiempo. Siempre que viene a La Plata cuenta que vivió en La Plata, que tenía un kiosco. Ginoy, inclusive, él tiene como una escuela de música y colabora mucho con el municipio de Varela, que creo que hacen el Varela Rock. Sí. Así que tiene, por eso digo, cuando llegué que era un club, ahí él me dijo, no, dejá que de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, después vinieron el Fachi y Abel con Viejas Locas. Enorme show. Esas fueron geniales. Bueno, la de afuera, la del patio, fue impresionante. Cuando vino la Mississippi, Fachi vino a ver. O sea, vino. Sí, me acuerdo. Vos fuiste todo. Después los chicos de Resistencia también. Rossi con Felipe Barroso tocando los temas de Intoxicado. Los Reyes del Rock, que vimos la foto que era. Esa era una banda. Un seleccionado. Pero un seleccionado, hacían cover de los Rolling Stones y tenías a Roy Quiroga en la batería, Sar con la guitarra Ratones Paranoicos, tenías al Fachi en el bajo de Viejas Locas, Gaba Díaz en la voz de Blue Motel, Fer Pita en la guitarra de Heroico Sobreviviente y Rubén Gaitán en armónica. Era una cosa que no tiene precio. ¿Qué más querés? Ahora, y me acuerdo, Gaitán se vestía como los Blues Brothers, de traje negro, camisa blanca, corbata y un sombrerito. Me acuerdo de acompañarlo al kiosco a las 24 horas y la gente nos miraba a comprar cigarros. ¿Quién es este loco? Un día normal, digamos. Se escapó de un casamiento. No, pero la verdad que fueron noches muy, muy, pero muy buenas. Sí, una experiencia muy grande, ya te digo, y darte cuenta que la música y ese tipo de músicos que vos... que nosotros nos gusta escuchar, son tipos totalmente macarudísimos, humildes, le gusta la música.
Bueno, me acuerdo cuando vino Botafogo que también me olvidé de Botafogo. le fui a hacer una nota y vos 3 veces le fuiste así que tocara y... espera que estamos hablando. Sí, acá. sí, no, porque yo fue importante. Pero él quería terminar la nota primero antes de subir al escenario. Aparte Miguel es siempre baja línea y muy buena línea. Siempre, por eso le importaba tanto el reportaje como el show, ¿no? Sí. Bueno, y antes de irse, no me acuerdo que ahora se fueron, no se fueron muy tarde, pero estaba él con el representante, me llaman, me dice, toma, sí. Eso, viste, muy valioso. Sí. Que otra persona... No le importa. Lo entrevistaste, terminó y hasta luego, ¿viste? Tal cual. Que tampoco uno quiere nada. O sea, pero el gesto, digamos, esa gratitud de haberlo entrevistado, tratarlo bien y demás, también daba el ámbito al lugar. También. Fue todo muy para mí, agradable y se pasó muy bien la noche. El hecho histórico, se podría decir, más importante de esa época fue traerlo a Piltrafa. Eso también puede estar. Fue una casualidad porque un chico que es baterista, vive en Villa del Plata, toca con Piltrafa. Entonces yo hago la conecta y lo traemos. Que para mí era una cosa muy grande, porque lo que hablamos hoy de la composición y todo, a mí me lleva a hacer eso una frase de Piltrafa que leo en la revista Pelo. Que Piltrafa dice, soy un poeta, malo, pero un poeta, me dice. Entonces yo agarro esa frase y digo, claro, es por ahí. Yo soy un guitarrista malo, pero un guitarrista, soy un cantante malo, pero un cantante. La cuestión es hacer, digo. Y esa fue una patada en el culo para mí. Cuando estoy sentado con vos, con Piltrafa, le cuento esta anécdota y él me dice, ¿sabes que no me acuerdo de haber dicho eso? Era tan mal poeta que ni se acordaba. Yo calculo que él en ese momento sí pensaba eso, claro, bueno. Pero cuando vino acá él ya se consideraba un poeta, claro. Y bien merecido ese. Seguramente habían pasado muchos años y bueno, obviamente que... Pero me causó muchas gracias porque algo que para mí fue importantísimo, lo que ni se acordaba. No, pasa mucho. También... Hablando de entrevistas y demás, tuviste tus pasos por radio. Y que en realidad siempre quise estar cerca de la música, lo más cerca que podía. Primero escuchando música en mi casa y después haciendo programa de radio a los 16 años. Ayudando a difundir. Sí, siempre idea, la cultura rock, sí. Yo también, siempre me dicen, no, porque vos sos periodista. No, yo trato de ser comunicador, lo que quiero comunicar. Claro. Comunicar la música que me parece a mí que es valiosa, bueno, en este caso la gente valiosa, las entrevistas. Periodista, que déjalo Feynman, déjalo más jóvenes, se arreglen ellos con su vida. Es que te están insultando si te dicen periodista pensando en esa gente, ¿no? Yo trato de eso, ¿no? De comunicador, de difundir lo que me parece que vale la pena. Después, si del otro lado hay una respuesta, bueno, eso, mucho mejor, ¿no? Después, otra persona importante que vino a Ensenada, que también me dejó muchos, es Cacho, el soldado. Cacho, poca gente sabe, por ejemplo, él nunca tiene la banda estable, ¿viste? Sí. Por ejemplo, tiene 3 bateros. Él tiene el hijo de Moro, Juan Rodríguez, el batero de Sui Generis, o Timothy, no me acuerdo el apellido, que era el baterista de los Funky Torino. Y una vez vino con Tito Lo Sabio, el guitarrista de Man Ray. O sea, los músicos que podíamos ver en vivo por una entrada accesible, era increíble. Sí, ese show también estuvo muy bueno, me acuerdo que fue afuera. Claro, exactamente, sí, eso fue afuera. El patio. Sí, no, esa fue una noche también increíble. No, yo no sabía lo de Lo Sabio que iba a venir, obviamente sabía que era el soldado, por supuesto, pero que sorprendió porque no es alguien habitual que vos lo ves que esté tocando con él, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Así que sí, muy valioso. Lo de los ratones que vos decías hoy, ¿cómo fue un poco esa noche que cantaste con ellos? Porque una cosa es decir, bueno, los traje, canten, y otra cosa, para mí fue cumplir un sueño, o sea... Claro. Era jugar con Canija y Batistuta al lado. Entre los amigos, era el quinto ratón. Claro. Fue un sueño cumplido y la verdad que y después tuve la suerte de que me invitaran cuando vino Juanse a La Plata a un restaurante que fueron a comer y charlar un poco con Juanse también y fue como cerrar toda una etapa, porque nosotros paramos en la esquina de acá, la vuelta, San Martín y Presidente Perón, en la panadería y nuestra banda llamaba Los Ratones, los Panaderos Paranoicos. Cuando teníamos 15 y 6 años. Y le conté la anécdota a Juanse y Juanse me dice, vos sabés que mis tíos, por parte de mi vieja, tenían una panadería. Me dice. Todo cierra por algún lado. Es así. No, pero bueno, la verdad que sí, son bandas, viste, con las que uno creció. Exacto. Es así como vos decías también, hacer cover de Sumo, de Las Pelotas. Son bandas que a lo mejor a cierta gente, una banda de los 80, de los 90, lo que sea, pero aquel que tuvo una idea de decir, bueno, yo quiero una banda, quiero tener una banda, quiero subirme a un escenario, tenías que nutrirte de todo eso, ¿no? Y Sumo, por ejemplo, para mí fue muy importante porque encontré en plena adolescencia una banda totalmente
disruptiva y que acá en Ensenada, en Argentina había una banda de reggae o de punk o de funk y Sumo tocaba todo lo que se le venía a la mente. Y encontré como un tono parecido de voz, entonces como que siempre lo sentí. Y me acuerdo que eso fue en el 2002, estaba por nacer mi primera hija Elena, y tenía ganas de como conectarme mucho más con la música, y pongo un aviso en el diario buscando músicos para tocar temas de Sumo. Y me escribieron un par de amigos que terminamos tocando después todos juntos. Pero en realidad era porque en ese tiempo empezaron las bandas de cover, ¿viste? Entonces estaba el tributo a Albert Sweet, el tributo a Sabina, me acuerdo que eran los más conocidos. Sí, principio del 2000 claro, era algo que empezaba a surgir. Y con unos amigos dijimos, loco, antes para que te haga un tributo, por lo menos te tenías que morir. Claro. O sea, el requisito principal. Así que medio un chiste salió eso de hacer el tributo a Sumo, que estamos tocando hasta el día de hoy, que no tocamos seguido, porque todos tenemos nuestro compromiso, y tengo la suerte de compartir con Carlos Sánchez, que es el batero que tocó los mejores discos estelares, con Mato Ruiz en el saxo, que Mato es un cantautor muy conocido que ya no toca más el saxo, pero con nosotros nos hace el favor que siempre termine de tocar y se me queda la trompa así porque no toco nunca. Ale Virgilio, el Indio Sarquís en la guitarra. Aparte, perdona que te corte, Sumo no era, digamos, un saxo melódico. No, tenés que romper todo. Tenés que hacer un montón de cosas más, ¿no? Tenés que romper todo. Así que muy contento de la trayectoria o de los... Yo siempre digo que en la vida uno cosecha lo que siembra, nunca zafás de eso en cualquier aspecto de la vida. Sí. Y en la música también, ¿no? Hay gente que lo toma como una especie de competición y demás. Y nunca me pasó eso. Por eso, con el tiempo te das cuenta que lo importante es compartir y disfrutar. Yo me acuerdo muchas veces cuando tocábamos, nos avisabas, vos, che, hay una fecha en tal lugar, quieren venir, iba. Sí. Nadie decía que no, que yo quiero cerrar, que me toca. No, esa cosas que no sirven de nada. ¿Sabes lo que digo siempre? Que el que elige es el que escucha en realidad. Claro. Porque vos podés venir a tocar la guitarra con 25 años de conservatorio y va uno con 2 cuerdas y le saca el mate al tipo que está escuchando. O sea, si no, no existirían los Ramones, el Pink Floyd, The Police, Bob Marley, qué sé yo, tenés un montón de la música, el arte en general es sugestión. El arte no es está bien, está mal, es lindo, es feo. El arte es me gusta o no me gusta. Sí, es simple, lo decide el receptor. Sí, pasa por ahí. No. A mí, yo no tengo nada contra el heavy metal, pero a veces me aburre eso. Son demasiadas notas. Por segundo, claro, para mí. Lo que yo digo eso no quiere decir que esté mal, y hay muchísima gente que le encanta. Claro, yo por ejemplo digo que cuál es la diferencia de tocar la guitarra así que escribir a máquina muy rápido, porque en esa velocidad vos tocas un semitono que no va y pasa desapercibido. O sea, aquí se va a dar cuenta que en una milésima de segundo tocaste un semitono que no va a la escala. A lo mejor ellos que tocan bien sí. Y seguramente no lo hagan bien. No hacen bien. Pero bueno, uno dice, ¿para qué tanto? Pasamos por la Lo que pasa es que nosotros dos tenemos algo en común, que es la base musical. Por más que a mí me guste un poco más el rock and roll, pero siempre la base es el blues. Por supuesto. O sea, la base es el blues y si vos escuchás a los blueseros, a los tres King, Albert King, Freddie King y B.B. King, es mucho silencio, estirar la cuerda, y vamos por ese lado. Sí, también uno darse cuenta hasta el límite que tiene también, ¿no? Porque a veces lo querés forzar, al menos lo que me pasaba a mí. Y teniendo otro guitarrista, como vos decías, respetar a los instrumentistas. ¿Para qué? Deja que el otro haga lo suyo, que lo hace mucho mejor, y uno se dedica a hacer lo que le corresponde. Punto Rojo era por la primera versión de la historia, que es trío. O sea, tenemos guitarra, bajo y batería, que está el Turco Soto, Germán Soto, de Ensenada, Fede Papasodaro en el bajo, de Ensenada también, y el Cuervo de la Canal en batería, que es de La Plata, es platense, pero de barrios platense, hay de 15 y 70, ¿viste? Es de barrio. Y con ellos me pasa lo mismo, porque los dos son diferentes generación. Turco debe tener 40 años, Fede debe tener 30 y pico. Y los dos tocaron por primera vez en el club con sus bandas. Por ejemplo, nosotros debutamos con Voz en Alumni, pero musicalmente, ¿no? Sí. Y así que también es bueno recibir eso. Hoy poder estar tocando con músicos que la verdad que son geniales, porque ahora tocamos el 6 en Black Sheep. Viene una banda de La Plata que se llama Fraternal. Nos invitaron a tocar y así que vamos a estar ahí, sí que los invitamos a que quiera ir para que vea esto que estamos haciendo, que para nosotros es nuevo dentro de Punto Rojo. ¿Siguen haciendo temas clásicos de Punto Rojo o van renovando? No, hacemos algunos clásicos y también tenemos los nuevos. Para cerrar una etapa en el 23 grabamos Un Hecho Histérico, que ahí todavía está el Flaco Vargas en la banda, y grabamos 10 canciones que eran como los 10 típicos, los 10 hits que tenía Punto Rojo en los 90. Ahora grabamos 6 canciones acá en Caro Studio, todos
la gente que no sabe, en Ensenada tenemos unos estudios mejores que hay, no sé, en Argentina debe ser dentro de los 5 mejores estudios. Ahí grabamos 6 canciones nuevas y que esas canciones están, ahora ya está hecho, la batería está editada por Cayo Catanese, y ahora tenemos que ir por la parte de las cuerdas, las voces, bueno, ese proceso que falta, y ya estamos para diciembre volver a grabar canciones, ahora sí son todas 100% nuevas. Bueno, para ir renovando y seguir para adelante, eso es importante. Bueno, nos falta hablar del 2000 para acá, porque hablábamos ahí lo que pasó en los 90 y después nos derivamos para distintos lugares. Punto Rojo, ¿hasta qué año? Dura hasta el 98. Igual 98. Yo tuve un problema legal porque Prat, el guitarrista, registra. Yo el nombre me voy de acá en Ensenada con el Flaco Vargas en el 307 a Plaza Italia a buscar músico con el nombre en la cabeza ya. Claro. El nombre estaba, faltaba armar la banda. Pero me lo registra Prat, que en ese momento cuando uno cree que está todo bien, viste, somos amigos, no pasa nada. Y uno que tampoco le da importancia a eso. Exacto. Y él lo usó muy poco, 2 o 3 años, porque no podía tocar las canciones porque eran mías. Y después lo disolvió. Eso se renueva cada 10 años, ¿viste? Sí. Entonces como que lo íbamos calculando, en un momento no lo renovó y pude recuperar el nombre hace 2 años. Y ahí pudimos volver. Entonces ahí ya con la libertad de poder hacer. Sí, la libertad total. Pero en el 2000, bueno, después de Punto Rojo vino Las Racas. En Ensenada estamos hablando del 98. Las Racas la hago en Ensenada con Javi Tula en guitarra. Diego Villarreal en el bajo, que también compartió banda con vos. El Turco Cervali, que en ese momento es de Berisso, pero vivía en el 5 de Mayo. Un excelente guitarrista de Berisso. Y ahí me doy otro lujo. Leo Piela en la batería, que Leo Piela era el baterista de Septiembre Negro, claro, con Willy Varela, con el Mono Gauna también. Eso duró, no me acuerdo cuánto duró. Y después viene Moneda Inca también, con Javi Tula en guitarra, también Diego Villarreal en bajo. Que tenemos por ahí la foto también. Claro, estaba el ruso que tocaba como vino, que esa fue la formación más compacta. Fíjate que está el ruso. Que parezco Machete. En primer plano. La que parezco Machete es esa. Esa, la que está en primer plano el ruso. Todo con muchos menos kilos. Sí, mucho más pelo. Sí. Eso Super 70, esa foto es genial. Esa foto es genial. Bueno, está Diego de derecha a izquierda, Diego Villarreal en el bajo, Patricia Rosso en la batería, Pato. Hay quien les habla en voz, Javi Tula y el ruso en guitarras. Esa versión fue muy buena. Después, lo que contás vos, después del 2000, cansado un poco de esto, armo una banda que yo tocaba la guitarra criolla, electrocriolla. Mi hermano ya entra a jugar en viola, con Diego Villarreal en el bajo. Y el negro Simó, de acá, que tocaba tumbadora, era medio acústico. Y ahí empezamos con la underground. Que terminamos después grabando un disco, no tan hippie, que después, pero ya eso ya cambié un poco, me fui para el lado más cancionero, más new wave, más la onda de las canciones, más television, más claro, las pelotas, esa onda, que ese proceso termina siendo lo que fue el disco de Hermosos Perdedores de 2013, que fue un disco que lo pueden buscar en Spotify, en YouTube, que la verdad que me llena de orgullo porque es como yo digo que es una declaración del principio. Cada tema habla algo de lo que pienso sobre la vida y las relaciones. Arrancás entonces con Underground y se va transformando en Hermosos Perdedores, claro, y cerramos con ese disco que lo grabamos en... No, yo le di una... En Botoc Studio de Berisso, y fue muy loco porque con Botoc Gonzalo, que es el operador de Estelares y es un monstruo en el estudio, empezamos a maquetear y grabamos un disco que los músicos no se vieron nunca entre ellos. Empezamos con la maqueta y terminó grabando el Topo Espíndola Lavata, que en ese momento tocaba con Sky, tocó Yamil Salvador el teclado, que toca con Guasones, el bajista de Norma, que siempre quise tocar con Richard Baldoni, que termina tocando en el disco, y Lucho Manso toca también un tema en el disco, el bajo, y la verdad que fue búsquenlo y escúchenlo, porque la verdad que es un... Y entre ellos no se vieron. No, después sí, pero... digo, en el momento de la grabación, claro. O sea, pasábamos las pistas de todos los instrumentos con el click sin batería y el Topo grababa la batería. Pasábamos la batería que iba con los instrumentos de guía sin el bajo, grababan el bajo. Y así toda la vuelta. Vos con tu hermano sí te veías. Sí, no, sí. Eso era lo importante, sí, ¿no? Sí. Y con Gonzalo, que hicimos la producción juntos del disco, ¿no?
No, pero muy bueno, sí, yo lo escuché. Igual lo presentaron también en vivo unas cuantas veces. Es más, hicimos una presentación física que ya no se usa, que fue el último, que también la hicimos, tuvimos la suerte de hacerlo a pleno, hicimos la tapa tipo DVD, lo hicimos en Graficar, que sacar la plata. Tiene la medida. Sí, Graficar, donde lo hacen todo. Con Graficar trabaja Fito Páez, Los Redondos, Mercedes Sosa, todos. Y porque no es lo mismo copiar en tu casa un disco, eso es copiar. Replicar, se trata de que son todos originales. Claro. Y lo hicimos en Master Dix, en Capitales, así que eso fue un disco hecho a todo culo. Sí, no es lo mismo que tengo el original, lo paso por la computadora y lo grabo. No, el replicado son todos originales, copia del original. Sí, es como, digamos, si te vas atrás al vinilo, el prensado, todos iguales. Exacto. No que tomaste un vinilo y de ahí hacemos lo demás. Es todo por igual. No, está muy bueno, sí me acuerdo haberlo escuchado. Está en Spotify, como decía. Sí. La verdad que suena muy bien. Está bastante interesante. Quiero ir de vuelta para atrás, hinchando con el pasado. No hay problema. ¿Cómo fue la primera vez de subir al escenario? La primera vez que toqué. Porque, viste, esto, una cosa que vos decís, me junto con los amigos, ensayamos, pero a veces no hay escenario, pero digo, fue muy gracioso. Presentarse frente al público, fue a eso muy me gracioso, refiero, ¿no? El primer recital en vivo que tuve fue en el Viejo Candil, con los Patraces. Y Julián, Alianza, que tocaba, nosotros teníamos una máquina de ritmo, pero no sabíamos programarla. Claro. Entonces tocábamos, tenía unos botoncitos cuadrados, que uno era el bombo, otro era el tacho, otro el hi-hat, el plato, y tocábamos así, no, era muy gracioso, porque eran tantas las ganas de tocar que lo hacíamos, no había vergüenza. Y la experiencia fue genial, porque era romper el hielo un poco. Igual siempre digo, siempre te tiene que dar un poco de, no sé si vergüenza o de, no sé cómo llamarlo, pero algo te tiene que tocar para salir al escenario. El día que te dé lo mismo subir al escenario que comerte un helado, no lo hagas más. Claro, ponerte un poco nervioso. Sí, o ansioso. O tener una duda. Claro, exacto. Que después pasa el primer tema y te relajás, ¿entendés? Pero sí. Pero siempre disfruto cada show como si fuera el primero, siempre. Más allá de los problemas, porque a veces, ahora tal vez está todo un poco mejor, ¿no? Pero en esas épocas pasaban algunos inconvenientes sobre el escenario. Me he encontrado con... y había que seguir adelante de la manera que tengo una anécdota sea, ¿no? que es muy buena. Estábamos tocando con la Underground en el teatro acá de Municipal, con Bochi Antonelli en sonido, estábamos todos de primera. Lo que nos pasa, puede pasar, pero nadie se lo imagina, se rompe el parche del bombo. ¿Quién lleva un bombo repuesto? Nadie, se apenas toca con 4 bandas y nadie quiere poner la batería, más que de tener 2. Bueno, estábamos tocando, pum, se rompe el parche del bombo y nos quedamos, no sé, 5 segundos así, mirando entre nosotros y escuchamos que el Bochi por el monitor, él no habla a nosotros, la gente no lo escucha. Y dice el Bochi, poné la chancha en el piso y ponele el pedal. La chancha es el ton más grande que va de pie. Está ahí a la derecha, digamos. Le puso el pedal, le puso el micrófono y salimos tocando, terminamos show sin ningún problema. No, por eso esas cosas siempre hay que solucionarlas, no hay manera. Otras influencias más allá de la música, ¿no? Porque yo siempre digo, uno es como una especie de Frankenstein que te ponen un pedacito acá, un pedacito al otro, porque uno no es lo que elige, sino cosas que van pasando. Nombraste los Stones, bueno, Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Sumo. Pero ¿qué otra cosa, digamos? No solamente musical que te sirva a vos, porque no decir, bueno, con esto agarro y hago tal cosa, sino que te nutre a vos como artista, como compositor. Y yo fui, ahora por ahí estoy medio más vago, ¿viste? Porque ahora todos son las redes, pero siempre fui un gran lector y me gusta mucho Bukowski, Roberto Arlt, Kerouac, Hemingway, Miller, Thompson, qué sé yo. Voy por esa cultura pop, me gusta de esa literatura. Me enloquecí ayer, justo hablaba con unos amigos de leer mucho Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes, y cómo eso te sirve para... Después voy a un lugar y miro la cortina y me doy cuenta si acá está más tocada que allá, qué sé yo, esa boludez que lo sé, ¿viste? De leer de esas cosas. Y después también en la parte social y política, porque siempre fui comprometido con mis ideales, siempre, o sea, la figura de Perón y Evita, y después de Néstor Kirchner, ¿viste? Eso son cosas que te van marcando en la vida, porque uno no es un músico que vive en una isla, sino que, por eso te decía, claro, que la parte económica y social va a mano. Siempre digo que, lamentablemente, cuando le va mal a la economía, le va bien al músico, porque te llaman de todos los bares, todos los bares quieren que vaya una banda para que lleve gente. Después se acomoda la economía, no te llaman nunca más.
vienen los covers de Arjona y demás. Pero sí, siempre son todas esas partes, siempre también uno cuando elige el rock and roll no es por casualidad o el rock en líneas generales, sino porque es una cultura contestataria, una cultura que... Vos imaginate que en la década del 40 o el 30 que tocaban los negros, ni siquiera salían a la tapa de los discos para que no se encuentren que sean negros. Los negros tocan el blues del delta del Mississippi, el blues rural, pero cuando le dan la libertad al negro no es que le dicen quédate libre, es como que nosotros te echamos laburo y ya está, o sea, arreglátela. Sí, o sea, como la libertad que te quieren dar ahora. Claro, exactamente, o sea, sé libre pero estás en pelota, sí, ¿viste? Sí. Entonces los negros, ¿viste? Muchos, lo único que sabían es muchos tocar la guitarra y se mudan a las ciudades industriales, Detroit, Chicago, ahí conocen los instrumentos eléctricos y ahí empiezan a tocar lo que sería el blues eléctrico, que después de la mano de Chuck Berry y de algunos más se transforma en rhythm and blues, que sea el blues con ritmo. Pero si vos decías rhythm and blues, estaba ligado al negro. Entonces mucha gente lo censuraba o no lo dejaban pasar a la radio. Alan Freed, un locutor de radio que escuchaba el rhythm and blues, decide cambiarle el nombre e inventa la palabra rock and roll, que quiere decir, la traducción exacta es rodar y mecer, que es cuando es hacer el amor mientras estás andando en el auto. Entonces ya, por eso la gente tiene que saber que el rhythm and blues y el rock and roll es lo mismo, no es una cuestión semántica nada más. Y mucho vos decías, no salían en las tapas. Lo que se hacía también en esa época en Estados Unidos era consigamos a un cantante blanco que haga la versión claro, sí, de este muchacho negro y lo dejamos en su radio allá, que se quede y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Algo de eso quisieron hacer con Elvis, pero bueno, Elvis era un poco más respetuoso de los muchachos que tenían 4 o 5 años más que él y no se prestó a eso. Igual que los Rolling Stones. Los Rolling Stones cuando iban a Estados Unidos, yo quería estar con los negros y eran mal vistos. Había lugares que no los dejaban tocar porque hay un documental de Richard en Netflix, no sé si todavía está muy bueno. Muy bueno. Es lo primero que vi en Netflix. Bueno, que cuenta que... Lo puse y digo, ¿qué voy a mirar? Cuando llegan no me acuerdo cómo se llamaba el sello que grababan todos los negros, y estaba Muddy Waters pintando el techo del estudio, porque le tiraron una changa, no lo podían creer ellos. En Chess Records, ¿no? Claro. Sí. Bueno, además de ser buen músico, era buen pintor. Había que aprovecharlo. Claro. Pero eso en Inglaterra, digamos, más allá de las críticas que uno le puede hacer y todo lo que tiene que ver con Malvinas, por supuesto, en Inglaterra tenían otra mirada distinta de eso, ¿no? No sé por qué, pero no... daba lo mismo que fuera negro o blanco. Sí. En Estados Unidos no, había esa segregación que todavía continúa, lamentablemente. Sí. Los Beatles también, una vez fueron a Estados Unidos, creo que la primera vez. Le dijeron acá, un morocho. Claro. No, porque ellos están allá. No tocamos. Claro. Así que tuvieron que dejar que se mezclaran. Bueno, hay una... O sea, si tenés para pagar la entrada, entrá. Hay una anécdota que habla muy bien de Marilyn Monroe, que ella le gustaba, no me acuerdo si era Aretha Franklin o... Era Fisher. Era Fisher. Era más joven, sí. Que para que la dejen tocar en un bar, en un boliche, en un restaurante que iba toda la gente, se comprometió ella a ir todas las noches, porque ella ya era Marilyn Monroe, para que la dejen tocar. Sí, eso era, pues digo, que era muy difícil. Es muy triste la historia, se pone la piel de gallina cuando cuento esto, porque digo, siempre las tragedias que terminan en algo bueno, porque lamentablemente lo que hicieron con los hermanos africanos de esclavizarlos y traerlos a América para trabajar en los campos de algodón, hace que ellos conozcan la guitarra española. Porque en realidad el blues viene de lo que son los sonidos guturales y la percusión. Acá conocen la guitarra española. Y a la vez, la guitarra española, en realidad es árabe, se toma en España porque los turcos otomanos tuvieron 500 años copando la península ibérica. Y, o sea, fueron todas tragedias de colonización hasta que llevan a algo tan hermoso como rock and roll. Bueno, y yo siempre trato de contar lo que tiene que ver con hablando de blues y demás, con el slide que nace de la botella, ¿no? Claro. De tener las manos arruinadas, de estar trabajando. Como le dicen, picking cotton, o sea, recolectando algodón, no podían tocar porque tenían las manos completamente lastimadas y bueno, metían un cuello de botella y tocaban con eso y después, bueno, obviamente se fue profesionalizando y ahora vas a comprar y te sale carísimo. Sí. Pero señor músico, si no tiene plata, vamos a tocar con una botella. Agarre una botella. Sí. Bueno, Pablo Memmi hizo una propaganda como guitarrista hace 1000 años, no me acuerdo, de alguna gaseosa. De Pepsi. De Pepsi, ¿no? También haciendo... ¿De Pepsi o de Quilmes? No me acuerdo, ahora no recuerdo. Pero... Él toca y toca bien, no, claro. Dice, está buscando músico y le dicen, lo estoy pensando, le dice el tipo, y él le hace como una prueba, el loco la rompe todo, el loco que está contratado y le dijo, lo voy a pensar y se va. Y se va. Es muy buena. Es muy buena, pero bueno, ahí toca con yo la busqué en YouTube y no la encontré. No está mal.
se acuerda a cierta gente que tiene una determinada edad. A mí me la contaron, yo creo que no la vi. Bueno, viniendo para acá, para el presente de vuelta, ¿cómo te llevas con la música de ahora? Digo, hay bandas de rock and roll que hayas escuchado, que sí, te gusten. Lo bueno es que, por ejemplo, siempre nosotros vamos un poco contramano está bien que los países tienen otra idiosincrasia y otra economía, ¿no? Acá se va lo inmediato. Acá cuando quiebra la industria discográfica, antes, por ejemplo, estaba CBS, Sony, y sacaba Palito Ortega, vendía 50.000 copias, y con la plata de eso invertían en Marcelo Rivero para ver cómo le iba. Eso se terminó, eso fue antes del 2000, quiebra la industria discográfica. Y solo sacaban los discos Rebelde Way, que ya sabían que lo iban a vender. Pero eso creó también como un contracuerpo, como se dice, anticuerpo, que fueron los estudios, los home studios, que hoy, o lo que estamos viviendo acá, hoy en día. Sí. Para tener una voz, para que, si no, ¿dónde vamos a hablar de esto? Lo van a llamar de 5N, ¿no? Sí. De TN, no. Entonces, esa parte está buena, o sea, que vayan cambiando las cosas, pero hay bandas de rock and roll en todos lados. En España el rock and roll está a pleno con Tarque, con Los Cigarros, una banda de rock and roll. Y si vos escuchás todas influencias de rock and roll argentino. Sí, mucho tiene que ver eso. A veces nos olvidamos, ¿no? Yo trato también de recordarlo. Que también, como decías vos, por una tragedia. O sea, la dictadura, los músicos yéndose para allá, ¿no? La partida primero de Morris. Se fueron un montón, pero digamos, Morris triunfó en España, a eso me refiero, ¿no? Porque Miguel Abuelo también fue, pero estuvo dando tumbos por ahí. Pero no te olvides que los más exitosos son hijos de exiliados, que son Alejo Stivel y Ariel Roth, que forman Tequila, que fueron la mitad de eso, después fue Los Rodríguez con Calamaro. Claro. Bueno, y ellos fueron músicos también de Morris. Claro. El disco que graban ahí en España también son los músicos. Con Julián Infante. Claro. Y así que eso también hay que acordarse, ¿no? Eso también fueron los 80. Músicos, claro, que se fueron de acá para allá. Sí. Como vos decías, ahora todo eso está resonando en España. Hay una banda que me gusta mucho que es Fito y Fitipaldi. Sí, también. Ahora está un poco más... Leiva también. Bueno, Leiva también. Sí, España está... En Estados Unidos y en Inglaterra también siempre hay bandas de rock and roll y muy buenas, muy buenas. Con España lo que tengo es que por ahí algunas letras... y porque como que no me acercan, claro, pero musicalmente... Pero musicalmente también. Pero bueno, es la idea que uno tiene también, o mejor dicho, no la idea que uno tiene, con las ideas que se fue formando, eso quiero decir, ¿no? Con los músicos que tuvimos acá y demás, que por ahí nos contaban otras cosas, o hablaban de ciertos temas más cercanos a nosotros. Exactamente. Si ellos hablan, obviamente, que está muy bien, que hablan de sus cosas, pero uno siente, o al menos yo, como para mí, el rock and roll en Argentina, dijo, muchachos, se va a hablar de esto, fue Manal, Memphis y Papo. Ellos dijeron, el blues y el rock and roll en Argentina se habla de esto, porque nosotros no tenemos campo de algodón, nosotros tenemos el ferrocarril, tenemos el frigorífico. Bueno, y ahí empezó a cambiar, digamos, ¿no? Porque muchos mencionan a ciertos personajes que no los voy a mencionar porque para mí no valen la pena, pero anteriores a ellos decían, no, pero ellos empezaron con el rock and roll. Está bien, pero lo que hacían era copiar a los mexicanos que copiaban a los estadounidenses, ¿no? Pues era una traducción de la letra y no más. Mira, el primer tema, que no es un rock and roll, pero el rock que se compone, que se graba en castellano y se compone, es La Balsa. Es el principio. Después hay los Teen Top, los mexicanos que estuvieron un poco más cerca, pero lo único que hacían tocaban popotito castellano, claro, hacían la traducción de la letra. El tema de Lee Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis. Después hay una banda muy buena del 60 y pico que son punk peruanos. Se llaman Psychos. Los Psychos tocaban punk antes que se inventen punk, porque era punk la letra, punk la música, punk la actitud. Es tremendo. La primera banda punk fue peruana. Muchacho. Y además la traducción o sea, el nombre es Psychos como suena, pero si vos lo pensás, están hablando que son unos psicóticos. Claro. La traducción literal de unos temas hay que derribar la estación de tren, algo así, super punk, está buenísimo. Super punk y muchísimo antes de que existiera. Fue en el 60 y pico y la explosión mucho punk antes que los Stooges o demás que también fueron, digamos, los que dieron origen a eso, ¿no? Mucho antes que eso. La verdad que hay que meterse, ahora está todo mucho más accesible. Antes teníamos que esperar los domingos al mediodía música total para que pase 6 videos de lo que te gustaban 2. O en los sábados el ranking rock and pop para poder grabar algún tema sin que se te hable el locutor en el medio que te querías matar. Estaba preparado, ¿viste? Cuando decían vamos a estrenar o presentar tal disco, o cuando, no sé, lo invitaban a Luca o a Cerati o al que fuere de esa época, decía vamos a escuchar 2 temas nuevos. No lo escuchaban nunca, pasaban un pedacito así
tipizado por el Y después una persona muy importante en Argentina fue Juan Alberto Badía, haciendo programas. Yo estaba en mi casa, tenía 16 años y una tarde te miraba Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus y Charly García iban a tocar. Y en el medio un reportaje a Borges. Sí. ¿No? Como si no alcanzara con eso. No, era genial lo de Badía, el trabajo. No. Por eso mi hermano se dio cuenta, yo no me había dado cuenta. ¿Viste el tema de Miguel Abuelo? Buen día, día. En realidad dice buen día, Badía. Sí. Si lo escuchás bien, claro, dice buen día, Badía, el segundo. Sí. Tenía un cariño tremendo. Un agradecimiento a eso. Creo que es en el último lugar donde toca Miguel, es ahí. Sí, creo que cuando vuelve, ya estaba Cubero Díaz en la guitarra. Claro. La versión, estaba Chocolate Fogo, el sobrino, Cubero en la guitarra. Claro. Y que, bueno, rearman la banda porque se habían ido todos. Sí. Le había quedado Miguel. Él le quería poner Miguel Abuelo en banda. Lo habían dejado en banda. Dejado en banda. Se fue Calamardo, se fue Cachorro, todos. Se fue Melingo, se fueron todos. Y la discográfica le dijo, dejate joder. Son Los Abuelos de la Nada. Claro. Que Miguel Abuelo en banda. Y ahora no recuerdo, pero leí en el libro la biografía de Miguel, que creo que sí, ahí en Badía y compañía es el último lugar donde toca. El tipo tenía como 42 grados de fiebre, dijo, fue igual. Pero fue igual por era Badía, ¿no? Y después de eso ya no pudo. Y bueno, él, volviendo a Miguel, porque me hacía acordar, porque era muy parecido en su forma de ser, porque así como lo veías a Miguel Abuelo así chiquitito, era un pendenciero. El que era igual era Jorge Pincheski, que tuvimos la suerte también de tenerlo acá en Ensenada mucho tiempo. En el teatro, ¿no? También me acuerdo que sí, hizo teatro, y en el Club Alumni hacíamos la zapada de los jueves. Claro. Y Jorge siempre me enseñó muchísimo, sabía muchísimo música, el violinista del rock and roll, tocó La Pesada con Sui Generis, con Gone en Inglaterra, un músico también exiliado. Y él me decía siempre, negro, mira, vos tocás para 1, para 10 o para 100 y tenés que tocar de la misma manera, porque así sea uno, ese tipo pagó la entrada para ir a verte, amigo. Dice, vos tenés que tocar igual. Sí, eso es fundamental. Y en los inicios siempre pasa eso. Sí. A veces hay más gente arriba del escenario que abajo. Sí. Pero bueno, hay que respetarlos igual de la manera. Antes teníamos un dicho que decían, nuestro público va en una moto. Era lo único que había. Estaba hablando, mencionaste hoy, ahora haciendo memoria de estas cosas, el guitarrista de Intoxicados, Felipe Barroso. Contaba que, bueno, cuando se separa, digamos, o cuando Piti se va de Viejas Locas, el primer show de Intoxicados había, no sé, 5.000 personas. El segundo show, 400. El tercero, 100. Claro. Siguieron tocando igual que la primera vez. Y bueno, por supuesto, después eso fue redituando en que la banda se conociera y llegara a ser masiva otra vez, ¿no? Porque la gente estaba enojada, no sé si enojada, pero digamos, se alejó de Piti porque venía a tener una banda de rock and roll a hacer después con Intoxicados, que era otra cosa, ¿no? Había rock and roll, pero había hip hop, había un montón de cosas. Para mí es una banda genial, o sea, Intoxicados es una banda... para mí lo que le pasó a Piti fue una desgracia gigante y lo dejaron solo, también lo abandonaron. Te lo digo con todo respeto y desde corazón. Para mí viene Charly García, lo podés Spinetta al lado, si querés, viene Fito Páez Calamaro y después viene Piti Álvarez en compositores urbanos, los que retrataron la vivencia o la experiencia de toda una generación, ¿no? Sí, aparte contemporáneo nuestro, anda con esa edad, sí. Entonces es muy... A mí también es... Las letras de Piti son geniales. Muy respetado, pero bueno, también hay que tomar un poco de conciencia, ¿no? Sí. Yo no me voy a poner acá. No, pero es verdad. No tomen alcohol porque acá estamos... Sí. No pasa nada, pero digo, lo que vos decías, lo dejaron solo. Sí. Hay ciertos reportajes que a mí me dan un poco de vergüenza ajena, ¿viste? Ese del... Estaba comiendo un hongo en una olla. No es necesario. No es necesario, y en todo caso tenés que decirle, mirá, Piti, vamos para otro lado con la entrevista. Sí. Y de eso hacer, viste, un poco unos numeritos más de rating. Me parece que eso no aportó nada y no justifico nada. No voy a decir ahora que es culpa de Toñetti. No, Piti terminó de esta manera, ¿no? Pero a veces hay que... Y a veces las personalidades también son difíciles de abordar, ¿viste? ¿Cómo le decís a Piti lo que tiene que hacer? Como a Maradona. ¿Cómo le decís a Maradona lo que tenía que hacer? No, por eso, no voy por ese lado de ponerse en vigilante o en maestro. Digo, tratar de acompañar desde otro lado. Sí, ¿no? Obvio, todos decían, Maradona, ¿qué le vas a hacer? No pasa nada. Pero si vos lo ayudás a que esté cada vez peor, también tenés que hacerte un poquito responsable de eso. Entonces, sí. Bueno, no es este el lugar para corregir a nadie. Bueno, negro, muchísimas gracias por estar acá. Un gustazo tenerte. No, fue muy lindo porque siempre que cuando vos me comentaste que eso que quede retratado toda una época que la verdad que fue con mucha pasión, mucho esfuerzo, porque nosotros acá en Ensenada somos una gran clase media que
por ahí no teníamos para que nuestro viejo nos traiga la mejor viola, la mejor equipo, qué sé yo. Hoy en día estamos equipados y nos sentimos orgullosos, pero tuvimos que ir a laburar para comprarnos los instrumentos. Pero a lo mejor tuvimos ese acompañamiento. Pero sí, bueno, mis viejos siempre. Mi viejo ha cobrado la entrada en el viejo varieté, sí. ¿Viste? No, siempre mi viejo iba de traje a cobrar entrada, no de traje, sino con corbata, bien, saco. Y una vez en la barra viene ya habíamos terminado, mi viejo está en la barra conmigo y se acerca a uno y dice, le hago una pregunta, ¿usted es pastor? Le dice. Y mi viejo, ¿qué le dijo? Que sí. ¿Para qué? Y dice, ¿pero no? ¿Qué hace usted acá? Y dice, ¿dónde voy a estar? En el lugar donde me necesitan. Claro, por supuesto. Fue genial. Claro, tu viejo es genial. Hay un alumni también. Sí, siempre. Siempre digo que no podría haber sido la persona que soy hoy, un hombre libre, que siempre lo fui, a pesar de cosas, porque siempre a veces ser libre tiene sus consecuencias también. Roberto Ar, precisamente en El juguete rabioso, dice una frase que me quedó grabada: valiente se nace como se nace, tuerto rengo, no es una virtud, es un defecto, dicen. Y bueno, pero la vida es, como volvemos a lo mismo, lo que uno siembra, siempre. Bueno, ya estamos cerrando, pero no quería cerrar sin mencionar a alguien, a Miguel. Contanos un poco de Miguel. La verdad, yo siempre estoy agradecido que gracias a vos y a Miguel fui a la radio, a la 96.3. Bueno, obviamente que es algo que voy a agradecer. Y mira, qué decirte, Miguel es un amigo, un hermano, mi compadre. Él me acompañaba siempre en todo lo que era mis locuras musicales, por eso yo siempre lo acompañaba en todas sus locuras políticas. Era como una persona muy, muy inteligente, muy honesta y muy, no sé, como te voy a contar una anécdota para que lo entiendan, porque siempre una agrupación política que teníamos, él le había conseguido trabajo a un compañero en un lugar, le había conseguido trabajo. Le consigue trabajo el compañero ese, a los 2 meses se va del espacio a otro lado, se va. Entonces muchos compañeros, que inclusive pudo haber sido yo también el que le dijo, ¿por qué le seguís dando trabajo si él se fue? Y Miguel nos miró y nos dijo, ¿y los hijos de qué culpa tienen? Eso era Miguel. Hablamos de Miguel Martín. Miguel Martín, sí. Bueno, parece que con esto estamos para cerrar. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un placer, muchas gracias. Bueno, esto fue Rock hecho en Ensenada de los 90. Vamos a seguir en esta semana, por supuesto, con algunos de los que nombró el negro. No puedo todavía asegurar quién. Porque bueno. Lo más importante es que cuando termine hagamos un asado entre todos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Por ese lado. Por ese lado va. Sí. La idea es esa. Hay que hacer como hace el Turco García, esa onda. La idea es esa. Me robaste la idea. La idea era esa. Una vez que terminemos. No, yo digo que las ideas están en el aire. Nadie inventó nada. La idea era esa. No lo quería contar tan cerca, pero ya que está, lo contamos. La idea es hacer estos 10 capítulos y después juntarnos todos en un capítulo final. Muy bueno. Que no va a ser final de esta temporada. Hasta la próxima. Gracias por estar acá. Chao.